Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con toda la actualidad del Real Madrid, que pasa por varios frentes, pero evidentemente la actualidad epicentral pasa por la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que ha hablado hace escasos minutos, y el bueno de Carleto nos ha dejado varios titulares. Ha hablado obviamente de los dos nombres propios de la actualidad, que son Ferland Mendy y Karim Benzema, y en cuanto a Mendy, ha dicho que estará para el próximo martes, mientras que con Benzema somos positivos, pero yo le vi bastante menos contundente en el caso de Karim que en el caso de Ferland Mendy. Por otra parte, yendo con más titulares de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, ha hablado de Fede Valverde, que parece que en estos encuentros, según ha comentado el míster, contará con él, y a tenor de sus palabras, atención, que yo no lo descarto como titular, o bien para jugar frente al Villarreal, o bien para jugar frente al PSG. Luego, al final del vídeo, os dejaré el 11 con el que pienso que jugará Ancelotti en la Cerámica frente al Villarreal. Luego, más cositas, cuestiones relacionadas con el tema del descanso, del cansancio que tiene o no el equipo. Ancelotti ha dicho que sacará el mejor 11 posible, así que es probable que veamos, como digo, pocos cambios en el 11 ante el Villarreal, argumentando que tenemos 3 días de descanso. Y luego también, añadiendo esta cuestión del cansancio, respecto a jugar con semana limpia o con jornada intersemanal, es decir, en un espacio de 3 días, Ancelotti ha dicho que si un equipo está en una buena racha le puede sentar bien, pero si está cansado puede ser que una semana le ayude. Y mi intuición me dice que esta semana nos ha venido muy bien para recargar pilas, y a él también. Y hablando, ojo, de Vinicius Junior, ha dado a intuir también que estaba cansado y que el no jugar, en este caso, perdón, ante el Granada, le ha podido venir muy bien, ya que le ha dado a Vinicius un día más de descanso con respecto al resto. Algo que realmente ya sabíamos todos, que Vinicius jugó tremendamente fatigado frente al Athletic Club de Bilbao en el partido de Copa, y que ya llevaba un tute importante en las piernas. Ahí tenéis algunos de los titulares más importantes de lo que ha sido esta rueda de prensa, la cual la tenéis íntegra en nuestra página web www.madridismoaldia.com. Importante, ya sabéis, el PSG, que tiene un día más de descanso, a lo cual Ancelotti le ha quitado relevancia, pero Mauricio Pochettino y sus chicos van a tener prácticamente 24 horas más de descanso. Partido hoy a las 9 de la noche frente al Rennes, y habrá que ver si Pochettino sale con su 11 de gala ante el Rennes o no. Intuyo, y mi sensación, y creo que la de todos, es que va a dar descanso a ciertos jugadores, y a otros que llegan tocados, pues obviamente no los va a forzar. Y antes de ir con ese 11 que pienso que va a sacar Ancelotti frente al Villarreal, también importante, vamos con una noticia que ha salido en el día de hoy con respecto a Erling Haaland. Y me parece una noticia realmente que hay que subrayar, porque viene del medio Nachrichten, que es un medio, en este caso, que pertenece a la propia ciudad de Dortmund, donde dicen que, en este medio, los responsables del Real Madrid habrían pedido a Erling Haaland que negocie con el Borussia Dortmund, la entrada en vigor de su cláusula de rescisión con el Borussia Dortmund a partir de 2023. Básicamente, y en resumidas cuentas, que su salida se alargue para la próxima temporada. Y de esta manera que el Borussia Dortmund juegue, en este caso, con Erling Haaland la próxima temporada, y el Real Madrid también esperaría a finalizar el contrato con Karim Benzema en 2023, que ya sabéis, termina su contrato en 2023, y de esa manera, que es algo que ya hemos comentado en el canal, de manera natural se dé ese proceso de Benzema dejar el Real Madrid y llegar para la próxima temporada, no, la siguiente, Erling Haaland. Es decir, este verano llega Mbappé, el siguiente Haaland, y todo con un proceso más naturalizado, aunque, en mi opinión, creo que la necesidad de tener a Erling Haaland ya para la 22-23 es bastante reseñable. Hace un tiempo sí que yo era mucho de esta idea y considero que tiene mucha lógica deportiva, pero también a nivel deportivo cada día se me hace más necesaria la figura de Haaland dentro del Real Madrid. Y ahora sí, chicos, vamos con el 11 del Real Madrid que pienso que va a sacar Carlo Ancelotti frente al Villarreal, un 11 compuesto por los siguientes futbolistas: Thibaut Courtois en portería, Dani Carvajal, Militao, Nacho, Álava en el lateral izquierdo, centro del campo para Casemiro, Kroos y Valverde, que sería una de las novedades importantes en el 11,
Mi sensación es que en estos dos partidos va a tener impacto la figura del pajarito y arriba apostaría por Vinicius Junior como titular, obviamente, y luego apuesto por Luka Jovic, del cual ha hablado y ha dicho que está ya mucho mejor de todo lo que tiene que ver con el post-COVID que ha tenido, y por Rodrigo Goes, dando descanso también a la figura de Marco Asensio, que está teniendo bastante minutaje en los últimos tiempos y creo que Marco va a ser titular ante el Paris Saint-Germain. Así que sin Modric y sin Asensio, que ha sido importante en los últimos partidos, encararíamos, al margen de las bajas ya sabidas de Benzema y de Mendy, encararíamos así el partido frente al Villarreal. Partido súper importante porque en la Liga necesitamos mantener la brecha, mantener la ventaja, pero también habrá que ver a Ancelotti cómo maneja los recursos mentales de la plantilla para el focus no marcarlo ahora mismo frente al PSG, aunque yo considero que es eso algo muy, pero que muy difícil. Me gustaría leer vuestra opinión al respecto de este 11, qué pensáis que va a pasar frente al Villarreal, si consideráis que realmente es un partido tan difícil. Yo la verdad es que soy algo escéptico con el encuentro, creo que nos va a costar competir de la mejor manera frente al Villarreal, ojalá me equivoque, pero lo dicho, mojaos aquí en el cajón de comentarios del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A la Madrid, chicos! ¡Chao, chao, chao!